aguante, no tire la toalla, sino más bien séquese el sudor con ella. Y uno al comienzo le toca hacer el gerendedor mensajero-tivo. Gerente, vendedor, mensajero, ejecutivo. Entonces hay que hacer absolutamente de todo. ¿Y qué fue que te pasó? Porque cuando se quebró la 14, ¿qué pasó? Nosotros intentamos por todo lado intentar salir de la crisis. ¿Vos eras así flaquito o te volviste más flaco ahora que no hice el problema? Porque es un problema, ¿no? Los problemas, si uno no los sabe manejar, se los llevan. Hoy vamos a iniciar un espacio, ese espacio donde vos vas a poder conversar con la Gober. Es un espacio donde queremos conocer las historias, los anhelos, los sueños de esa maravillosa gente que es vallecaucana. Así que queríamos hoy empezar con una persona que nos llamó la atención porque hizo un video que fue viral. Todo el mundo veía ese video, todo el mundo hablaba de ese video. Y es como pensar cuál es la vida de los emprendedores en nuestro departamento del Valle del Cauca. ¿Qué pasa con los emprendedores en nuestro departamento? Y hoy lo tenemos aquí a David. David es el corazón de estos platanitos. Y hoy quisiéramos hablar con él para que nos cuente qué es lo que pasa y así podamos todos aprender cómo se emprende y cuáles son las dificultades que se tienen emprendiendo. Bueno, David, yo ya te conocía. Sí, ya nos conocíamos. Hace muchos años, no decimos cuántos. Dilian, pues el placer es mío 100% porque pues tener como la oportunidad de hablar con una persona tan importante como tú es chévere porque hay veces uno como emprendedor se siente solo. ¿A quién le digo las cosas? ¿Qué hago? Y en muchas ocasiones uno culpa. Entonces uno dice, no, esos espacios están buenísimos para hablar, para hablar. Nada, Platanitos Cope nació, como vos lo dijiste, en la casa y como muchas empresas vallecaucanas que nacen por falta de recursos o simplemente por necesitar plata extra. Yo creo que el nacimiento de la mayoría de empresas es así. Muchas personas vemos que venden en la calle, el puesto de arepa, el chontaduro. ¿Por qué? Por necesidad. Y Cope empezó así. Entonces yo estaba pelado de joven y pelado de los bolsillos. Entonces yo dije, llevemos algo para vender. Y mi abuela hacía las moneditas de plátano, tal cual como las has probado. Y pues, ¿qué más que vender que las moneditas que mi abuela hacía? Y así empezó Cope. Cope nació literalmente en la paila de la cocina de mi abuela. Espectacular. ¿Cuáles fueron las dificultades? O sea, ¿qué fue lo que encontraste? Empezaste a emprender y bueno, lo hiciste porque te faltaba una plática en el bolsillo como muchacho joven, pero luego fuiste adquiriendo responsabilidades. Entonces ya me imagino que fuiste creciendo, queriendo crecer. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lograste hacerlo? ¿Cuáles fueron los obstáculos? El primer obstáculo que nosotros tuvimos en Cope fue que las directivas de la universidad decidieron suspender las ventas, porque los estudiantes estábamos poniendo mucho desorden y pues, la cafetería era quien tenía que vender. Entonces ese fue el primer obstáculo que convertimos en oportunidad. Pues, yo ya no puedo vender directamente a mis compañeros, pues ¿qué hago? Ofrecérselo a la cafetería. Te quería preguntar cuántos empleados, o sea, con cuántos comenzaste, luego cuántos lograste tener y luego cuando se te presentó el problema, ¿cómo fue o qué? Bueno, no, uno empieza pues con la familia. Con la familia porque pues ese era el recurso que uno tiene ahí y todos tenemos que jalar para la misma parte. Entonces los primeros empleados era mi abuela y yo. Empieza uno con empleados familiares no formales, simplemente no pensando en, no, es que yo cuánto me voy a ganar, no. Vamos a hacer lo que nos toca. Y uno al comienzo le toca hacer el gerendedor mensajero ejecutivo. Gerente, vendedor, mensajero, ejecutivo. Entonces hay que hacer absolutamente de todo. Y luego cuando te formalizaste, tenías más empleados. Si uno ya se va, uno, digamos que como la experiencia mía como emprendedor, uno se tiene que ir formalizando cuando le toca, no antes de, porque las formalizaciones tienen unos altos costos muy diferentes a cuando uno es informal. Entonces, es como cuando el mercado le vaya a uno solicitando y cuando uno tenga capacidad para asumir
esa otra etapa del emprendimiento, porque si uno se llena de gastos, pues ahí es donde empiezan las dificultades. Pero cuando empezaste a vender en las grandes superficies y eso, pues me imagino que ya estabas formalizado y ya tenías más empleados. Entonces eso fue como la segunda etapa de Cope y el primer supermercado que nos dio la oportunidad fue Almacén en la 14. Entonces con la 14 nuestra empresa llegó a más ciudades, a más municipios. La primera vez que nos codificaron en la 14, me acuerdo muy bien que fue en la 14 de la Sexta, y el espacio que nos dieron no era como el que uno quería, que era aquí al frente, sino era un espacio acá que no lo alcanzaba nadie. ¿Y qué fue que te pasó? ¿Por qué cuando se quebró la 14 qué pasó? Y ahí, ¿por qué se hizo viral, pues, tu video? Bueno, no. Los emprendedores y empresarios tenemos muchos obstáculos que esos son los que nos hacen o nos ponen fuertes o nos debilitan. Y uno de los obstáculos que fue de bien común, pues, es la quiebra de Almacén La 14. Almacenes La 14, yo creo que la mayoría de su venta se daba por pequeños emprendedores. En el caso de Platanitos Cope, después de la pandemia o durante la pandemia, le llegamos a vender a Almacenes La 14 casi el 90% de nuestra producción. La 14 quiebra y nos queda debiendo una plata, algunos mucha más, menos, pero las ventas de ahí en adelante se convierten en cero, porque si tu único cliente era la 14, pues después uno a quién más le iba a salir. Intentamos con otros supermercados, nos codificaron más cadenas, pero igual la deuda seguía. Y uno como empresario o como emprendedor lo que tiene que hacer es como tapar los huecos. Entonces se le va abriendo un hueco y a nosotros se nos empezó a abrir el hueco de la DIAN y los intereses moratorios son muy altos, entonces empezó. Entonces seguíamos vendiendo y todo eso, pero nunca logramos colocarnos al día con esa deuda. Y esa deuda en vez de disminuir, pues aumentaba. Pero fíjate que hay oportunidades, bueno, eso fue antes, ¿no? Ahora en la gobernación tenemos oportunidades para los emprendedores. Les prestamos a cero intereses. El Fonder que acaba de abrir una convocatoria y precisamente les prestamos porque generalmente pues no encuentran en los bancos como esa receptividad. Nosotros les prestamos a cero intereses para que puedan fortalecer su negocio y también pues cuando son de gota a gota, porque muchas veces ustedes también entran Claro. a prestar gota a gota. Entonces, cuando también pueden reemplazar ese gota a gota, lo pueden reemplazar por este proyecto que tenemos en la Gobernación del Valle, que es Fonder, que acaba de abrir una convocatoria. Por si necesitas también platica, pues ahí también tenemos para prestarte, para que vas creciendo mucho más en tu negocio. Entonces, pensaste, voy a hacer este video a ver qué pasa. Digamos que eso que mencionas es muy importante porque hay veces uno se sienta mucho es saber qué hace falta o a criticar sin consultar. Y lo que vos decís es muy cierto y a mí me ha pasado que lo primero que uno piensa es el banco, pero debería pensar más bien, lo primero es el Estado. ¿Qué me puede ofrecer a mí el Estado? Porque no podemos juzgar o no podemos tomar una decisión sin nosotros ver, digamos, lo que tú nos mencionas. Y hay veces está uno como en el día a día que no le queda tiempo de mirar o de hacer la documentación o de la convocatoria. Entonces como que uno toma como lo más fácil de ahí, saquemos esto, la tarjeta de crédito, entonces, pero sí es bastante importante que miremos todas esas opciones que nos da el gobierno. Nosotros intentamos por todo lado intentar salir de la crisis, intentamos vender la compañía, intentamos tener un socio, pero como son problemas de uno, pues al final uno es quien los tiene que solucionar porque depende del tiempo de los otros. Las opciones se nos habían agotado y ya llegaron los embargos. Y me llegó una citación de la fiscalía. Como pues le debo plata al gobierno, pues lo normal es que la fiscalía lo cite a uno. Entonces ahí es cuando uno prende alarmas. Afuera, Diam, Sí, señor. que te embargó. Exactamente. Entonces, y es normal, pues porque le debo, el proceso es embargar. O sea, eso es la responsabilidad nuestra. No teníamos más opción. Entonces mi esposa hace un año me dijo, hace una vaqui. Hace una vaqui, que la gente ayuda. Habíamos pensado más bien es hacer una vaqui como internacional,
desconociendo o de pronto pensando en que como allá hay más plata, entonces nos iban a ayudar más. Pero ese proceso dijimos no, hagamos otro, intentemos salir adelante. No pudimos, hicimos acuerdos con la DIAN, no los pudimos cumplir. Una amiga me volvió a insistir, hace una vaca. Y mi esposa me regañó, me dijo, viste, yo te dije hace un año, a tus amigos si le haces caso y a mí no. Siempre así. Nos pasa, hay veces. Entonces, era la última opción y ya uno aquí, entre uno levanta la mano y dije, pues hagamos la vaca. Yo había acabado de llegar de la reunión con la DIAN muy angustiado porque el proceso ya está en la fiscalía. Entonces yo dije, esto hay que meterle candela, hay que tomar acción, que a veces uno se queda quejándose y hay que tomar acción. Hice el video mostrando la situación tal cual, me quebré por la 14, pido esto. Y al principio, ¿qué comentarios tuviste o qué? No, ¿De todo, los conocidos o qué? no, es que fue mágico. Todo ha sido espectacular, pero todo ha sido increíble, porque pensábamos que los que nos iban a ayudar pues era el círculo. Ajá. No, ese círculo se extendió y salió otro círculo y como dijiste, se volvió viral, pasó fronteras. eh, Todo el mundo se puso la camiseta de Platanitos Cope para ayudarnos de todas las maneras. Recibimos aportes desde 1.000 pesos, personas que no tienen empleo que nos aportaron. Mm. Entonces ahí saqué una frase que dice, nosotros nacimos en el país más solidario del mundo. O sea, Colombia es extraordinario. Pero ¿dónde más? Fue gente de Vallecaucana, pues me imagino que te conocía. Claro, la mayoría de aquí de el valle pues fue el fuerte, pero pues eso empezó a pasar a todos los ¿Y departamentos. conseguiste la plática? Conseguimos, sí señora, pero mira que yo levanté la mano por la plata, pero todas las otras oportunidades que nos Claro. llegaron fueron más Vas a vender más, me imagino. para vender más, la marca se conoció, conocieron nuestra historia, Es lo sensibilizamos más importante, la historia, la historia. Dimos ejemplo que hay que levantar la mano cuando se necesita. cuando se necesita. Que si hay gente solidaria. Demasiado, muchos. ¿Vos eras así flaquito o te volviste más flaco ahora que tuviste el problema? Porque es un problema, ¿no? Siempre he sido de contextura delgada, pero sí, pues los problemas, si uno no los sabe manejar, se los llevan. O sea que si, por ejemplo, te pregunta un emprendedor que apenas está arrancando el camino, ¿vos qué le decís? Esto es duro, téngase duro, aguante, no tire la toalla, sino más bien sé que es el sudor. Con ella, eh, que se datee y mire también todas las oportunidades que hay, porque hay veces uno como que está así y no ve como las oportunidades, las ayuda a aprovecharlas y que lo más importante es crear su propia historia. Así escuche los consejos de los demás, cada historia es distinta. Uno tiene que actuar y crear su propio camino. Ahora pues yo desde el 2016 he trabajado en el tema de emprendimiento porque yo pienso que esa es como la manera de poder salir adelante, de poder lograr que crezcan, que piensen en un futuro, las familias, porque pues no todos encuentran el trabajo en una empresa. Entonces, además hay unos que les gusta emprender, pues tú estabas en la universidad y dices, no, yo voy a emprender. Y eso es válido y eso es muy importante. Entonces, ahí es donde uno piensa cómo el sector público debe estar unido al sector privado y a la gente, a la comunidad, para saber cómo las necesidades y así de esa manera juntarse. Una de las cosas que a veces no nos puestan dificultad es que nos tenemos que unir, que aquí en el Valle del Cauca, pues ahora estamos trabajando mucho por eso y estamos tratando de unirnos para salir adelante todos. Y en eso tenemos que unir el sector público y el privado. Entonces ahí es donde las oportunidades que damos desde el sector público. Por ejemplo, yo he visto emprendedores ahora que le empezamos a dar Valleín desde el inicio, desde el año 2016. Hoy ya son empresarios, casi que empresarios mucho más grandes, que ya exportan, que ya tienen otros negocios pues mucho mayores. Y eso son oportunidades que da el Estado, que no solamente es dar un recurso, sino también enseñar, capacitar, formar. Mira en ese programa de Valle Exporta, vos estás en el programa, ¿cierto? Sí, estamos en un programa que se llama Mi Primera Exportación, que se unió a Exporta. Ahora en la macrorueda vendiste, ¿hiciste algún contacto? Hicimos muchos contactos y ahí estuvimos también gracias a las cámaras de comercio.
que a su vez tienen los programas, pues gracias a las alcaldías y las gobernaciones. Tuvimos las citas, pero no solo eso, sino también tuvimos la oportunidad de tener una góndola. Y ahí mostramos Sí, yo estuve allá. Yo te vi allá y estabas regalándole copia a todo el mundo. a todo el mundo. Abrimos el mix y lo pasamos. El mix, sí, el mix. Todo esto, cuando has visto toda esa solidaridad y todo ese trabajo, ¿qué pensás? ¿Qué es lo que estás pensando ahora hacer en tu empresa? Que me imagino que vas a generar más empleo. Y otra cosa, ¿a quién le compran los plátanos? Nosotros los plátanos compramos en el norte del valle y en el eje también. Hay que comprarle a los campesinos A vallecaucanos, todos, sí señora. porque hay muy buen plátano acá. Qué bueno que compras allá. Te voy a dar nombres porque nosotros tenemos asociaciones de campesinos que trabajamos con ellos y les estamos apoyando para que puedan vender sus plátanos, o sea, para sembrar y que puedan vender sus plátanos. Te voy a dar asociaciones para que Ok, puedas tener contactos y puedas. Ya sé que ahora vas a comprar mucho plátano porque vas a vender mucho. así es. Y es indiscutiblemente, pues es una cadena de valor. Porque vendemos los platanitos fritos, entonces necesitamos los empleados para fritarlos, pero entonces compramos el empaque, compramos el plátano, a los pequeños cultivadores, ellos tienen sus familias, entonces es entender que es toda una cadena. Cuando uno se come un buen sancocho un sancocho vallecaucano, siempre piensa en el plátano. El mejor plátano es el que hace el sancocho. Y ahora que estamos hablando de platanitos, pues ese es el plato que más me gusta. ¿Cuál es el que más te gusta a ti? El sancocho también, Bueno. también. Bueno, dime un lugar del valle que te haga sentir en casa. Los ríos y las fincas, Una palabra vallecaucana que te encante. mira, ve, La que yo digo. Un plan dominguero vallecaucano que sea tu favorito. buen cholado, un buen sancocho y estar con la familia, como el domingo así, Una canción que te recuerde al valle. mi Valle del Cauca. Para vos, ¿qué es ser vallecaucano? Somos muy familiares, somos muy descomplicados también. Abrimos las puertas de nuestro valle, de nuestra casa, a todos los extranjeros. Entonces yo creo que es un lugar descomplicado, echado para adelante y de puertas abiertas. Bueno, este es David Arango, una persona que cree en nuestro Valle del Cauca con valentía, con mucho esfuerzo y mucho trabajo y que no importan las barreras. Sigue adelante para tener un mejor futuro para él y para su familia. Es un ejemplo de vallecaucano que está generando construcción de un Valle del Cauca como el que soñamos. Así que muchas gracias, David, por estar aquí. Y una última reflexión que quería hacer, y es que miren que detrás de este platanito hay una historia de una persona, de una familia, de los sueños que tuvo esa familia y que hoy se están cumpliendo para bien. Entonces, cuando ustedes ven un producto local, porque es muy importante comprar lo nuestro, creer en lo nuestro, creernos el cuento de que somos los mejores. Entonces, cuando uno va a comprar eso, sabe que detrás hay eso. Y también decirles que la Gobernación del Valle y la institucionalidad también está para apoyar a los emprendedores, porque ese es es lo que nosotros queremos, es poder lograr que nuestros emprendedores, que nuestra gente pueda tener unas mejores condiciones de vida. Y emprender es uno de esos caminos. Así que síganos viendo en Conversar con la Voz. Con cariñito pa' mi gente del valle.